Un saludo a todos los que nos acompañan en el marco de colaboración que tenemos con otros estados. El día de hoy tenemos el gran gusto de compartir esta sesión de trabajo con nuestros compañeros de educación especial de Valle de México, en particular con nuestros compañeros de la supervisión de las zonas de los 5, y con ellos vamos a trabajar el tema de diseño universal de aprendizaje, apoyos y ajustes razonables. Esperamos les sea de utilidad. El objetivo general del día de hoy va a ser describir de manera general la aplicación del diseño universal de aprendizaje, de los apoyos y de los ajustes razonables en las prácticas educativas con un enfoque inclusivo. Los temas que vamos a ver el día de hoy son el marco de la educación inclusiva, el diseño universal de aprendizaje, la diferencia entre apoyos y ajustes razonables, los apoyos, los ajustes razonables y la aplicación del DUA, apoyos y ajustes razonables desde los servicios de educación especial. Quiero comentarles antes de iniciar que muchas de las cosas que vamos a trabajar con ustedes realmente es una construcción de los equipos de aquí de Yucatán. Es decir, aunque nos hemos basado en documentos internacionales y nacionales en torno a la educación inclusiva, no sé si les ha pasado a ustedes que algunas veces esos documentos, la aplicación práctica, la aplicación concreta en las aulas, a veces no está de manera explícita. Entonces, nosotros hemos hecho equipos de estudio aquí en el estado para tratar de operacionalizar eso que estamos viendo. Entonces, muchos de los ejemplos y de las acciones que vamos a ver en el día de hoy son construcciones propias que a lo mejor no lo van a encontrar literal en algún documento, aunque sí, todos tienen una referencia bibliográfica pues de las autoridades o de autores reconocidos. Tenemos que partir, primero que nada, de el marco de la educación inclusiva. ¿Por qué razón? Porque nuestro artículo 3º constitucional, en el inciso F, justamente nos habla que el sistema educativo será inclusivo. Y al hablar de que será inclusivo, se refiere a tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en este principio, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Teniendo este marco, pues que nuestra ley máxima del país menciona esta cuestión de la inclusión, de los ajustes, de las barreras, vamos a retomar esos conceptos en la explicación del día de hoy. Tenemos en esta gráfica cómo la educación inclusiva implica muchas cuestiones y está muy relacionada con el DUA, con las VAP, con ajustes razonables, con apoyos. La educación inclusiva nos habla de una escuela en la que todos puedan aprender, un aula en la que todos aprendan. Para que en un aula todos aprendan, tiene que usarse estrategias diversificadas. Las estrategias diversificadas están relacionadas con el diseño universal de aprendizaje. ¿Para qué? Porque el objetivo principal es eliminar las barreras. Y para eliminar estas barreras, en algunos casos, el diseño universal de aprendizaje no será suficiente. Por lo tanto, tendrán que hacerse ajustes razonables. En este marco, entonces, vamos a abordar a continuación cada uno de esos términos y nuestro interés es que también estos términos podamos aterrizarlos en nuestra práctica cotidiana. Bien, pero bueno, nos gustaría la participación de 2 personas que pueden levantar la mano o abrir el micrófono, pero pues como somos muchos de las zonas que estamos presentes, de los servicios que estamos presentes, sí les pedimos la participación de solamente 2 personas con la idea de qué es la educación inclusiva, con sus propias palabras, cómo lo definan, cómo lo hayan entendido. Sí nos gustaría conocer qué es la educación inclusiva. Adelante, maestra Elizabeth. Gracias. Para mí la educación inclusiva, y lo digo por mis palabras como tal,
es como tal darle la necesidad a los alumnos, o sea, que adquieran los aprendizajes. O sea, que todos los alumnos, de acuerdo a la diversidad que hay en el aula, adquieren los aprendizajes de acuerdo a sus necesidades. O sea, más que nada a los niños que están como en una situación vulnerable, como los alumnos que nosotros atendemos, con una discapacidad y que adquieran los aprendizajes. Así con mis palabras. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Muy bien, valoramos su participación. Una persona más, por favor. ¿Quién? Bueno, aquí nada más que no sé cómo activar el micrófono. Ah, no, adelante, maestro, adelante. También está pasando el de los tamales. En la parte de educación inclusiva, bueno, la parte de la inclusión que se da dentro de las aulas, con los docentes yo trato de trabajar directamente en decirles que la parte de esta inclusión con los niños de educación especial es que los coloquen dentro de las actividades dentro del salón. Si vas a poner una actividad, que todos la hagan. Si el niño que tiene alguna situación de educación, aprendizaje, también debe de hacerla, como él pueda hacerla. Pero muchas veces los maestros son de decir, no, es que él es de educación especial, que haga lo que la maestra de educación especial está poniendo. Entonces ahí estamos incurriendo en una ilegalidad, donde no permitimos que ese niño o esa niña pueda participar con los demás dentro del salón. Ya logramos que se incluya en el salón, que no lo saquemos, que esté ahí adentro, pero todavía nos falta trabajar esa parte. Entonces se debe de incluir en todas las actividades, sin importar la condición o discapacidad que lleguen a tener, colocarlo dentro de cualquier, ¿cómo se dice? Trabajo, tarea, actividad física, lo que se requiera dar dentro de lo que es el aula. Eso sería la parte de la inclusión. Muchas gracias, maestro. Y bueno, tenemos una participación más, por favor, porque por cuestión de tiempo poder ajustarnos. Adelante, maestra Remedios. Hola. Ay, no sé si... Sí, ¿me escucha? Hola, buenos días. Sí, aquí sí estamos se escucha. en el Estado de México, USAIR 111 presente. Bueno, pues Sí, nosotros consideramos que la educación inclusiva es la oportunidad que tenemos para abrirle la oportunidad de aprendizaje a toda la diversidad. Es ser sensibles pues a que todos nuestros niños puedan aprender, no solamente los que atendemos de discapacidad, sino en general todos. Es estar abiertos a la diversidad. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tomando algunos elementos que los compañeros acaban de comentar, pues sí vemos, ¿no? Que todos van en la misma línea de, pues no solamente tener a los alumnos en la escuela, sino darles esta atención pertinente, ¿no? Decía el maestro, que participen en todas las actividades que se hagan, que participen en la manera que puedan participar, ¿no? Como ellos puedan, y claro, también con los apoyos, los ajustes que requieran, ¿no? Para poder hacerlo. Pero bueno, desde hace ya varios años el sustento de la educación inclusiva lo podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación, en la Agenda Mundial 2030, en la Convención sobre los Derechos del Niño, también todas ellas hablan de educación inclusiva. Como antecedente de educación inclusiva, pues bueno, la Ley General de Educación incluye una definición que se nos hace muy puntual en su artículo 61, que aunque fue derogado y actualmente está en revisión, sí se nos hizo importante pues rescatar esta información por la definición que incluye, ¿no? La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración precisamente de la diversidad, ¿no? De esa diversidad que tenemos en las aulas, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Esta definición nos es familiar, ¿no? Decían hace un momento en los comentarios, no solamente es tener a los alumnos ahí, sino es hacer que participen, ¿no? De acuerdo a
a sus posibilidades, a sus capacidades, intereses, estilos, y pues ahí entran los servicios de educación especial también, pues para trabajar para que esta educación inclusiva sea posible. También esta Ley General de Educación enfatiza la inclusión, aunado al artículo anterior, en los artículos 63 y 68, que también se encuentran en revisión, se explica cómo debe ser la educación que se brinda a las personas con discapacidad. Hay otros dos artículos, que son el 56 y el 58, donde nos habla de cómo se deben de atender de manera educativa a las poblaciones indígenas, ¿no? Y en el artículo 61 y 62, describe cómo debe ser la educación para todos los alumnos. La escuela debe dar respuesta a todos los alumnos. Pero bueno, entonces la educación inclusiva está relacionada con la atención de todos los alumnos que llegan a nuestros servicios educativos, principalmente para los que están excluidos, marginados o en riesgo de ser excluidos. Esto es, las poblaciones vulnerables, ¿no? Están las personas con discapacidad, la población indígena, migrantes, alumnos en pobreza extrema, condiciones de salud muy específicas, entre otros, ¿no? Entonces, esta educación inclusiva debe dar respuesta a todos los alumnos. ¿A quién le corresponde atender entonces a todos los alumnos? Si nos basamos en esta información que acabamos de analizar, pues a todo el sistema educativo mexicano. A todos nos corresponde atender a estos alumnos. ¿A quién le corresponde implementar en las escuelas acciones concretas para fomentar la educación inclusiva? A todos, desde la función en la que estemos, docentes, directores, asesores técnicos, supervisores, jefes de sector de todos los niveles, autoridades, a todos nos corresponde. Pero bueno, entonces, ¿dónde quedamos los servicios de educación especial? También nos corresponde atender a todos los alumnos. La educación especial es un servicio educativo destinado para los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Existen 3 tipos de servicio para dar la atención: los servicios escolarizados, los servicios de apoyo y los servicios de orientación. Y esto lo dice la Secretaría de Educación Pública en el anexo 5 de las normas de control. Entonces aquí nos definen, nos delimitan a qué población atienden los servicios de educación especial. ¿Cuál es la diferencia entonces entre educación inclusiva y educación especial? ¿Habrá una diferencia? ¿Cuál será? Bueno, la educación inclusiva se refiere a crear las políticas educativas transversales e intersectoriales que den atención a la diversidad de acuerdo con las necesidades, características, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren. Es la respuesta a nivel de política educativa, la educación inclusiva. Y la educación especial, que sería la segunda, se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y en los profesionales que laboran en estos. Esta definición o esta precisión la encontramos en la Estrategia de Equidad e Inclusión de la Educación Básica, que continúa vigente, porque aunque sabemos que vienen los nuevos programas y que ya se está trabajando sobre esto, al momento, lo actual está vigente esta Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación que tenemos en aquellos libros de aprendizajes clave. Y bueno, también la ENEI nos menciona estos dos aspectos, ¿no? La educación especial es el servicio educativo que ofrece atención con equidad a alumnos con discapacidad o bien con aptitudes sobresalientes y de acuerdo a sus condiciones, necesidades
intereses y potencialidades. Vemos que va también, está alineado a la ENEI. La educación inclusiva, de acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general número 9, se refiere al conjunto de valores, principios, prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y a las necesidades no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos. Pues con este sustento teórico creo que podemos definir esta diferencia, ¿no?, entre educación inclusiva y educación especial. Y bueno, en la educación inclusiva pugna también, y la atención que también damos en los servicios de educación especial, por la eliminación o minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación. Pero bueno, es importante retomar este tema que ya lo hemos trabajado, manejado en diferentes momentos desde tiempo atrás, pero pues sí se nos hizo importante también trabajar con ustedes esta parte. Barreras para el aprendizaje y la participación. Este concepto explica que las dificultades educativas pueden surgir durante la interacción con las personas, los recursos educativos, la interacción con el currículo, con las condiciones físicas de la escuela en cuanto a infraestructura, instalaciones, mobiliario, etcétera, ¿no?, entre otros. Por lo tanto, los alumnos no tienen barreras. Los alumnos enfrentan barreras. Las barreras para el aprendizaje y la participación, pues bueno, tienen como, en la educación inclusiva se tiene como punto de partida la identificación de las mismas, ¿no?, para que enfrentan los alumnos y alumnas, para que los docentes actúen decididamente para poder minimizarlas o, en la medida de lo posible, y qué bueno que siempre fuera así, eliminarlas. Las barreras para el aprendizaje y la participación son los factores que limitan o dificultan este pleno acceso que todos los alumnos deben de tener a la educación. Y también limitan las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos, de alumnos y alumnas. Existen tres contextos en los que se pueden presentar las VAP. Uno es el contexto escolar, o sea, a nivel escuela, y todo lo que implica el centro escolar. Contexto áulico y también en el contexto sociofamiliar. Y bueno, los tipos de barrera para el aprendizaje y la participación, existen diferentes autores que plantean sus tipos de barreras, pero pues nosotros en el Estado, en los manuales de operatividad de los servicios, se delimitó trabajar con estos 4 tipos de barrera. Las barreras actitudinales o en la convivencia escolar, las barreras físicas y de accesibilidad, las barreras pedagógicas y las barreras de organización. En el trabajo que se ha estado realizando como equipo con todos los servicios en el estado de Yucatán, pues bueno, se determina que para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, se utilizan 3 instrumentos. Se los voy a presentar y creo que una de mis compañeras los va a compartir en el chat del Zoom, que los pueden descargar con toda libertad. También se encuentran incluidos en los anexos de los manuales de operatividad de los servicios de apoyo y de los servicios escolarizados del estado de Yucatán. El primero de ellos es el instrumento de identificación de VAP en el contexto escolar. En la guía de la fase intensiva del Consejo Técnico, llegó un cuadro para identificar barreras para el aprendizaje y la participación basado en el índice de inclusión. En el estado de Yucatán se hizo un trabajo en donde en las escuelas donde hay USAER se implementa este instrumento, ¿no? Que vemos que no viene igual al que se propone, pero se incluyeron términos pues un poco más operativos, un poco más fáciles de observar, pues si observamos el documento, que aunque se está proyectando, tal vez no se pueda ver con tanta claridad, pero pues sí está organizado a manera de tablas
en donde vamos registrando de acuerdo al tipo de barrera, y aquí vemos las físicas, organizativas, de convivencia o actitudinales y de pedagógicas, perdón, las áreas de donde está teniendo impacto esas barreras y los aspectos que se tienen que determinar si se encuentran presentes o no, ¿no? Entonces, se realiza en colegiado docente al inicio del curso escolar y también nos sirve como insumo, pues, para poder trabajar nuestro plan escolar de mejora continua. Tenemos otro instrumento que es el de la autorreflexión de la práctica docente, donde aquí son, pues como su nombre lo dicen, los mismos docentes quienes llenan este instrumento, que tiene la misma organización del anterior, de manera de tablas, con unos criterios para poder determinar nuestra propia práctica docente e identificar pues las VAP que podamos estar, pues que se puedan estar enfrentando los alumnos, ¿no? También está este tercer instrumento que es la identificación de las VAP en el contexto áulico. Aquí sí corresponde a los servicios de educación especial, al personal del servicio de educación especial, pues entrar al aula de clases y poder aplicar este instrumento, ¿no? Con la técnica de la observación para poder determinar pues diferentes aspectos que nos van a dar pautas para esta identificación de barreras en el contexto áulico. Se los estamos compartiendo para que con más detenimiento, pues si ustedes gustan o consideran pertinente, lo puedan revisar. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a una actividad para que también podamos interactuar, ¿no? De manera individual, vamos a identificar y escribir una barrera para el aprendizaje y la participación que consideremos que estén presentes en las escuelas, en nuestra escuela, ¿no? O en caso de los ATPs o los supervisores, en una de sus escuelas, a las que visiten o de las que conozcan el contexto. Y también vamos a identificar y escribir una barrera para el aprendizaje y la participación que nosotros consideremos que existe en algún salón. Primero es del contexto escolar, que es lo primero que nos piden, y el segundo en un salón de clase, en el contexto áulico. Y para esto lo podemos hacer, creo que también mi compañera va a compartir en el chat de la sesión el enlace de un Padlet que vamos a utilizar para poder registrar esto que nos pide la actividad, o si están en un teléfono celular, se les facilita escanear el código QR que vemos en pantalla, también pueden accesar a través de este código al ejercicio de la plataforma del Padlet. Entonces, no sé si podamos compartir. Si ya empezaron a llegar las respuestas del Padlet o si haya alguna duda. Gracias. Vemos que ya están ustedes como maestros interactuando con la plataforma y vemos los ejemplos de VAP en la escuela o en el contexto escolar y VAP en el contexto áulico, la aula de clases, ¿no? Y aquí vemos actitudinales, de organización, conocimiento sobre las condiciones de los alumnos. Bien, aquí ya nos están haciendo un poquito más, nos están redactando ya más específico, ¿no? La accesibilidad para el empleo de la silla de ruedas, por ejemplo, son barreras que podemos observar en la escuela. En la escuela primaria aún elaboran el perfil grupal, no tienen información para elaborar una evaluación grupal e identificación de barreras, conocimiento sobre las condiciones de los alumnos, la accesibilidad para el empleo de sillas, creo que ya lo había leído, no inscribir a los alumnos, ok. Todavía nos estamos enfrentando a estas VAP de tipo actitudinal, ¿no? Que no inscriben o niegan el acceso a la inscripción de los alumnos. La participación que se realiza en el CTE de escuelas no son siempre con temas inclusivos. Negar la inscripción a alumnos con discapacidad. Barrera de infraestructura, materiales. Ok. De actitud de algunos de los docentes, no quieren aprender, estudiar, apoyar a los alumnos, piensan que son los alumnos de educación especial. Directivos que no siguen las políticas de inclusión.
Vamos a revisar algunas del aula, donde vemos planeación sin diversificación, metodología tradicionalista, expectativas de aprendizaje en base a las características y condiciones de los alumnos, estrategias didácticas, pues me imagino aquí que poco favorecedoras, ¿no? No se reciben a todos los alumnos, se seleccionan y con bajas calificaciones no los reciben. Esto sería más escolar, creo. Conocimientos, los docentes desconocen la enseñanza del proceso de lectura y escritura para alumnos sordos, por ejemplo. Ok. Maestros no quieren dar atención individualizada al alumno que lo requiere. No implementan estrategias específicas, falta de estrategias específicas para ciertas condiciones de los alumnos, desconocimiento de la lengua de señas mexicana. Ok. La misma evaluación para todos sin adaptarse a cada alumno que presenta una condición diferente. Muchas gracias a todos por su participación y vamos a continuar con lo siguiente. La redacción de las VAP que se identifican en los diferentes contextos tiene que ser específica, ya que a partir de esta identificación se pueden planear, a su vez, opciones de apoyo y o ajustes razonables. Si yo dejo de manera general la redacción de mi barrera para el aprendizaje y la participación, pues es difícil que yo pueda planear acciones específicas, ¿no? Que den respuesta para esta eliminación o minimización de las VAP. Aquí tenemos algunos ejemplos que quisimos poner, o sea, que estamos compartiéndoles para que podamos hacer esta reflexión, ¿no? Con la idea de reflexionar. Si dejamos, por ejemplo, lo que observamos en pantalla, la situación económica baja en el hogar, que podría ser una situación que se esté presentando en el contexto sociofamiliar de nuestros alumnos, bueno, la situación económica podría implicar muchas situaciones, ¿no? ¿Qué acciones podríamos proponer para eliminar o minimizar esto? ¿En cuanto a qué? Es un poco complejo poder proponer estas acciones pertinentes, pero si redactamos de manera más específica, por ejemplo, dificultades de acceso, transporte para llegar a la escuela, sabemos que se puede derivar de esta situación económica baja, ¿no? Pero aquí ya la estamos planteando más específico. El alumno enfrenta dificultades de acceso para llegar a la escuela. Aquí, ¿qué podríamos proponer como acción específica? Tal vez la gestión de algún apoyo de beca, tal vez solicitar una solicitud o gestionar el apoyo al municipio del transporte que salga en una ambulancia de traslado, no lo sé, poder hacer estas gestiones más específicas o esas acciones más específicas para poder eliminar o minimizar esta barrera que está enfrentando el alumno. Otro ejemplo podría ser escasez de recursos educativos, ya sea materiales didácticos, tecnológicos, entre otros, para apoyar en casa. Que también, si nos fijamos, esta barrera se deriva de esta situación económica baja en el hogar, pero aquí ya la redactamos más específica. El alumno enfrenta escasez de recursos educativos para apoyar en casa. Y podemos proponer acciones también más específicas, como, pues, no sé, tal vez aprovechar los espacios de atención en el centro escolar para que el alumno interactúe con recursos tecnológicos o elaborar materiales didácticos para que el alumno se lleve a casa, no lo sé, o sea, podríamos ser más específicos en nuestras acciones. Un último ejemplo en cuanto a esta situación es que el alumno enfrenta escasa o nula posibilidad de acceder a actividades extraescolares. También esto podría estarlo enfrentando el alumno. Tenemos alumnos que, pues este es un apoyo que requerirían, ¿no? O sea, que necesitarían para mejorar la motricidad, para desarrollar sus habilidades o sus capacidades creativas, artísticas o lo que fuera, ¿no? Entonces, también tendríamos que plantear, pues, acciones más específicas. Incluimos otros ejemplos donde, pues, también vemos la redacción que tiene que ser más específica para poder dar una respuesta, pues, específica y pertinente para la VAP.
Si vemos actitudes, la situación de actitudes de discriminación en el salón, el alumno, o sea, al redactarlo de manera más específica, el alumno podría estar enfrentando dificultades para que los alumnos integren a Luis en actividades por equipo y o grupales dentro del salón. Y aquí tal vez la estrategia o la acción que voy a plantear es pues realizar un taller a alumnos o pláticas en el salón de clases o a nivel escuela. O sea, ya podemos orientar o enfocar más o dirigir más nuestras acciones, nuestras estrategias a dar esta respuesta para eliminar o minimizar la barrera para el aprendizaje y la participación. Acá hay otro ejemplo, falta de límites claros y consistencia dentro del salón de clases. Aquí también podríamos plantear pues acciones ya más específicas. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Al visitar servicios, al estar en contacto con los maestros, pues observamos que algunas veces nos plantean como VAP, el maestro enseña tradicionalmente, o poco apoyo del maestro, ¿no? Pues si está redactado de esta manera, no nos dice mucho, no nos da pautas para poder dirigir acciones pues más enfocadas a esta barrera, ¿no? A esta situación. Entonces, si planteamos ya de manera más específica la redacción de nuestra VAP, podemos, por ejemplo, redactar: el alumno enfrenta escasa diversificación de materiales en el aula al desarrollar las clases. Aquí ya puedo dirigir más mis sugerencias, orientar más mis sugerencias o las acciones con el maestro de grupo para poder pues eliminar o minimizar esta barrera. Otra podría ser: el alumno enfrenta selección de contenidos y aprendizajes no acordes a sus características, ¿no? Entonces aquí también ya como que nos da más pauta de qué acciones poder sugerir. También podría ser otro ejemplo de redacción, la falta de organización de los tiempos de trabajo colegiado entre el docente y el personal de USAER para la implementación de apoyos y ajustes razonables relacionados con el alumno. Aquí suele pasar, ¿no? Que a veces el maestro está en el grupo y en qué tiempos, a veces en educación física, en educación o en artes o lo que fuera, pues bueno, podemos aprovechar, pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces hay que organizar estos tiempos y puede generarse pues esta barrera, ¿no? Para la atención para el trabajo coordinado e interdisciplinario. Y bueno, con estos ejemplos quisimos pues poner en claro que a esta redacción específica también corresponderían acciones. Sería más fácil plantear acciones o estrategias específicas para las respuestas. Una vez identificada una barrera, pues también esto nos implica el compromiso de hacer algo para eliminarla o minimizarla. La eliminación o minimización de VAP también implica un trabajo en conjunto de los docentes y en general, pues del sistema educativo. La primera estrategia para eliminar o minimizar las VAP pedagógicas sería aplicar el diseño universal para todos. El docente, al planear, ya debe de tener en cuenta este diseño universal de aprendizaje. Y bueno, también es importante, pues ahora sí ya, después de este recordatorio de VAP, estos antecedentes del sustento legal, pues el diseño universal para el aprendizaje, lo que conocemos como DUA. Muy bien, conocimientos previos. Ahora sí nos gustaría esta interacción ahora en el chat. En una palabra, ¿cómo definirían ustedes o a qué les hace referencia el DUA? Una palabra. ¿Podemos registrar en el chat, por favor? Para ir revisando. Para todo, nos dice aquí, diseño, diversificar, ¿ok? Diversificación, inclusión, planeación, equidad, implicar, equidad. Bueno, aquí ya fueron 3. Equidad para todos, planeación, aprender, estrategia, herramienta, inclusión, creatividad, diversidad. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. Y aquí nos siguen llegando, ¿no? Las metodología, didáctico, modelo,
innovación. Aquí me están haciendo trampa. Un modelo educativo son 3, pero bueno, un modelo educativo, reformular, creatividad. Ok. Bien, reconocer diversidad. Y vemos que podemos interdisciplinariedad, nos comentan aquí, marco, propuesta, gracias, estrategia. Muchas gracias a todos. Creo que esta parte enriquece, ¿no? El poder construir nuestras ideas. Y bueno, el enfoque del DUA en un inicio surge en el campo de la arquitectura y precisamente estaba relacionado con cuestiones de accesibilidad en cuanto a infraestructura, rampas, baños adaptados, todo lo que fuera infraestructura en cuanto a arquitectura. En el ámbito educativo es un enfoque concreto para atender las necesidades educativas de cada estudiante. Por lo tanto, es un enfoque basado en los derechos humanos. El propósito principal del DUA es promover que el aprendizaje sea accesible para todos, particularmente para quienes no han tenido éxito debido a la rigidez de los sistemas de aprendizaje. Aquí tenemos a los alumnos pues, que nos llegan a los servicios de educación especial, ¿no? Cuando el sistema de aprendizaje o el sistema educativo pues no ha sido la respuesta para ellos. A partir del DUA se pueden minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y bueno, les queremos compartir ahorita un breve video con información que consideramos pues también relevante. Tiene aspectos muy puntuales en cuanto al DUA y a los criterios que se utilizan en él. Vamos a verlo. No sé si ya está listo y lo podemos compartir, por favor. Ya está, maestra. Adelante. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo enfocado en cómo se aprende y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales.
Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Por eso es importante pensar en que el espacio físico debe contar con todas las condiciones de acceso para toda la población, incluyendo las requeridas por personas con discapacidad y otras poblaciones como mujeres embarazadas o personas adultas mayores. Que debe ser cómodo, estar bien iluminado, ventilado y tener buena acústica, además de contar con el mobiliario adecuado para las actividades a realizar. Y que, en la medida de lo posible, permita realizar cambios de dinámicas cuando sea necesario. También en espacios virtuales se debe considerar que los entornos deben ser ordenados y claros. El lenguaje debe ser sencillo y todos deben contar con una breve descripción del curso o asignatura. En la medida de lo posible deben utilizarse imágenes simples y sin muchos detalles, todas incluyendo texto alternativo. Y por último, que el entorno y los recursos utilizados deben contar con las características y opciones de accesibilidad requeridas. Más adelante profundizaremos en este tema, pero estas consideraciones iniciales ayudarán a que las y los estudiantes se sientan en un clima de aceptación y confianza, con canales de comunicación libres, sin temores ni amenazas. Siempre habrá estudiantes cuyas características y particularidades no sean las correspondientes a lo que esperan quienes se aferran a la norma. Pero gracias al DUA podemos pensar en más aprendizaje y espacios constructivos que en frustración y borradas de pizarra. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Y pues bueno, ¿qué podemos rescatar de este video? ¿No? Vemos cómo pues el DUA está muy interrelacionado con la educación inclusiva. Y vemos este sustento, ¿no? Primero nos analizan como que estas partes del cerebro donde existen redes, ¿no? Como las estratégicas, las afectivas, y este es el sustento para poder llegar a esta estrategia que se realiza como diseño universal de aprendizaje para, pues, fortalecer el conocimiento de todos los alumnos, ¿no? La mayoría de los alumnos. Y también, pues bueno, tiene principios. Nos hablaron de 3 principios que vamos a ver más adelante de manera pues más puntual. Y pues que el fin es más aprendizaje y más espacios constructivos también, ¿no? Para todos los alumnos. Quisimos, pues bueno, de manera pues visual, pues poder tener esta información. Y continuamos. Para que un docente diseñe sus clases teniendo el DUA como marco de referencia, requiere primero identificar las necesidades de todos los alumnos, cultura, sus conocimientos previos, el contexto en general. Y esto pues no es nuevo para nosotros, ¿no? Sabemos que desde el inicio de curso, pues para conocer a los alumnos en el grupo de clases se realiza pues unas evaluaciones, actividades diagnósticas, ¿no? Diferentes actividades para hacer para conocer a los alumnos, una evaluación diagnóstica, pues para conocer a los alumnos y el contexto en general. Sabemos que con esta reforma ya estamos trabajando cada consejo técnico escolar y tratando de conocerla, pues no se desapega de esto. También nos están pidiendo, pues bueno, dentro de estos aspectos que se van a trabajar, pues también tenemos que hacer la lectura de la realidad, ¿no? Donde tenemos pues que conocer también estos aspectos de los alumnos, su cultura, conocimientos previos, contextos de los que vienen, en los que están inmersos, y pues bueno, no se desapega a esta parte. A partir de esto se diseñan materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje puedan ser alcanzados por el alumnado independientemente de sus condiciones, ¿no? De sus capacidades. También se enfoca en que los objetivos, contenidos, materiales y evaluación estén dirigidos hacia todos. Que esto también, si lo tratamos de relacionar con lo que viene, con lo que nos van a pedir, pues también están los programas analíticos en donde nos están pidiendo precisamente esto, ¿no? Que los maestros pues tomen estas decisiones para dar respuesta a todos los alumnos de su clase.
Y bueno, nos hablaban en el video de estos principios del diseño universal para el aprendizaje, que son 3. El primero, que es proporcionar múltiples formas de representación, es el qué del aprendizaje. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, a presentar la información y el contenido de diferentes maneras, con diferentes recursos, ¿no? Ahora la tecnología está de nuestro lado y tenemos que, pues ahora sí que actualizarnos constantemente porque pues van surgiendo plataformas, aplicaciones, dispositivos incluso, versiones de los programas, etcétera, para poder pues estar ahora sí que a la par con lo que nos piden actualmente. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El cómo del aprendizaje se refiere a diferenciar las maneras en que los estudiantes puedan expresar lo que saben. Ahora sí que por parte de los alumnos expresen estos aprendizajes que están obteniendo. Y el tercer principio del DUA es proporcionar múltiples formas de motivación. El porqué del aprendizaje. Se refiere a estimular el interés y motivación para aprender, ¿no? Que esto también lo hemos estado trabajando nosotros desde la atención de los alumnos que presentan necesidades educativas específicas. Pues bueno, la motivación para aprender, ¿no? El encontrar formas para motivar a los alumnos. Y pues vamos a la actividad 2. En esta actividad vamos a leer un documento que ahorita se los voy a compartir en el chat. Permítame, por favor. Se los voy a presentar en la pantalla. No sé si me permites compartir, Nayali, por favor. Aquí tenemos, este es el documento que ustedes están viendo. Se llama Listas de Comprobación Pautas DUA, y en este documento está justamente lo que acaba de explicar Nayali. Nos vemos el principio 1, proporcionar múltiples formas de representación, y este se refiere a cómo el docente presenta la información a los alumnos. Tenemos posteriormente el principio 2, que es múltiples formas de acción y representación, y ahí se refiere a cómo el alumno expresa que está aprendiendo. Y finalmente, el principio 3, proporcionar múltiples formas de implicación, que se refiere a por qué el alumno estaría interesado en aprender, cómo motivamos al alumno, qué actividades que le gusten y que lo motiven a hacer producciones podemos realizar. Entonces, en cada uno de esos principios tienen ejemplos, un desglose de algunas actividades, algunas acciones que tienen que ver con este principio. Les vamos a pedir el favor que en 10 minutos lo lean de manera individual. Gracias. En el chat del Zoom, los ATPs y los supervisores, les voy a pedir si pueden comentar un ejemplo de una actividad relacionada con el principio 1. Una actividad. Van a poner el principio 1 y el ejemplo, ¿no? A los compañeros de CAM, si nos pueden poner en el Zoom, en el chat, una actividad relacionada con el principio 2. Y a los compañeros de USAED, igualmente que en el chat del Zoom nos puedan compartir una actividad que esté basada en lo que menciona el principio 3. Ya tengo una respuesta en el chat. Okay. Es del principio 1. Dice, perdón, del principio 2. Principio 12.2. Clarificar la sintaxis y la estructura. Presentar un tablero de matemáticas donde los alumnos puedan realizar diferentes operaciones con material concreto, manipulable y a la vez practicar cada operación básica. Tengo otro que dice principio 1, selección de objetos cortos, aprendizaje esperado. Es todo lo que tengo para ahora. Sí, gracias, gracias. Bueno, y ahorita van a empezar a llegar porque todavía estamos en tiempo. Yo también tengo ya 3 ejemplos. ¿Podemos darle lectura? Dice utilizar, no me especifican de qué principio, pero bueno. Utilizar subtítulos, usar diagramas gráficos, facilitar transcripciones escritas de videos o de documentos sonoros,
letras de canciones, de las intervenciones de los personajes, etc. Gracias. Estrategia para la autorregulación, actividades del cuadernillo de paz holística, ejercicios de respiración, relajación y volver a la calma. Eso es del principio 3. Aquí también del principio 3, apoyar la comprensión mediante subrayar partes importantes, realizar un resumen de tema visto, un mapa enmarcando los conceptos más importantes, cuadros enmarcando los conceptos más relevantes del aprendizaje y evaluar lo aprendido. Exacto, gracias. Del principio, perdón Andy, del principio 2, múltiples medios de comunicación, tablero de comunicación, LCM, uso de pictogramas. Adelante Andy. Gracias. A mí me mandaron una imagen ahorita que es supongo que es el ejemplo del tablero matemático, que es un saco con números alrededor, que tiene una multiplicación del lado superior izquierdo, bueno, yo lo veo del lado izquierdo, que dice 3 por 5. Entonces está la respuesta, supongo que es para llegar a la respuesta. También me enviaron principio 3, realizar trabajos en equipos heterogéneos en donde cada integrante trabaje de acuerdo a sus habilidades y enriquezca el trabajo del grupo. Me mandan otro que dice principio 3, utiliza materiales visuales como videos cortos, spot para facilitar la comprensión, previo a revisar el contenido. Gracias. Tengo más ejemplos, coach. Vamos Principio a leer 2. 4 más, ajá. Sí, uso de agendas visuales y pictogramas que permitan la comprensión y seguimiento de instrucciones. Principio 3, mostrar información empleando contraste entre el fondo y el texto de la imagen. Principio 3, establecer metas cortas con objetivos concretos que consideren las características y condiciones de los alumnos. También del principio 3, hacer uso de mapas mentales con apoyo de materiales concretos, uso de materiales en pictogramas, subdividir tareas a realizar metas pequeñas del principio 3, ir revisando si va alcanzando su actividad, autorregular su motivación, poco a poco subiendo que va avanzando a su propio ritmo, apoyarle diciendo que es único, que avance sin preocuparse de los otros y que evalúe su tarea enfocándose a lo que hizo bien y al final lo que hay que mejorar. Principio 3, numeral 9. Creo que me mandan un documento, no lo logro ver. ¿Tú tienes alguno más, Andrea? Yo no tengo más respuestas. A mí sí me siguen llegando. ¿Puedes leer 2 o 3 más, por favor, Nayali? Sí. Principio 3, uso de llaveros de comunicación, empleo de materiales concretos como fichas de colores, abacos verticales, imágenes para realizar la lectura. También del principio 3, promover expectativas y creencias que optimicen la motivación de los aprendizajes que están relacionados con la vida cotidiana. Uso de material concreto para generar entusiasmo en el aprendizaje. Del principio 2. Principio 3, uso constante de dinámicas de integración en el patio. A ver, aquí de CAM es el principio 2, ¿verdad? Sí. Uso de agendas visuales que permiten seguimiento de instrucciones, conocimiento de materiales, comprensión de lectura de textos para que los alumnos comprendan, video en lengua de señas para comprensión y adquisición. Siguen llegando. Gracias. Y fíjense, quisiera al escuchar lo que han escrito en el chat, quisiera hacer 2 comentarios para centrar. Fíjense, escucharon todo lo que leyeron Nayali y Andrea. Muchas veces cuando escuchamos diseño universal de aprendizaje, pensamos en algo como que muy alejado de nosotros o algo, no sé, muy difícil de hacer o algo que a lo mejor no tiene una aplicación concreta. Pero si se fijan, todo lo que leyó Nayali, todo lo que leyó Andrea, los ejemplos que están poniendo, no están ustedes escribiendo cuestiones extraordinarias o ajenas a nuestra práctica. Es todo lo que nosotros estamos haciendo día al día, tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. En el caso de los compañeros de USAED, esto sería lo que tendrían que trabajar con los docentes de grupo. El diseño universal de aprendizaje es algo que los maestros de las escuelas regulares, preescolares, primarias, secundarias, bachillerato, tendrían que utilizar los maestros al momento de planificar las clases.
Pero volvemos a lo mismo. Oímos diseño universal de aprendizaje y pensamos que es algo muy difícil y muy alejado de nuestra práctica, pero no. Se trata justamente de esto que ustedes leyeron, diversificar, ver las características de los alumnos y qué puedo hacer para que este alumno aprenda. Entonces, yo creo que como conclusión de este ejercicio podemos hacer este primer comentario. El diseño universal de aprendizaje lo estamos realizando. Lo que tendríamos que hacer quizá y apoyar a los maestros de escuela regular es que podamos sistematizar y planificar de manera consciente esos diferentes actividades de los principios, que podamos asentar en la planeación esa diversificación de estrategias para que el maestro muestre la información, que el principio 1 hace referencia a eso, cómo el maestro presenta la información a los alumnos. El principio 2 hace referencia a cómo el alumno va a expresar que ya aprendió. O sea, ahí está esa diferencia. Principio 1, cómo el maestro presenta la información. Principio 2, cómo hago que el alumno exprese que aprendió. Y el principio 3 es cómo lo motivo. ¿Qué actividades hay que abordan esa parte afectiva, esa parte de las emociones, esa parte de la socialización? Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario que me parece importante fue que uno de los ejemplos que dieron hacía referencia a establecer metas cortas. Como muchas veces cuando trabajamos con los alumnos nos afianzamos en que el alumno tiene que alcanzar los contenidos tal cual del currículum, ¿no? Y a veces, justamente como parte del diseño universal de aprendizaje, vamos a tener que esos contenidos dividirlos o priorizarlos para que los alumnos puedan alcanzar los aprendizajes fundamentales. Voy a leer un último ejemplo. A mí me llegó del principio 1, múltiples formas de representación, el uso de materiales diversos como videos, cuentos en LSM, imágenes y secuencias, entre otros. Un último, Andrea, y un último, Nayeli, si nos pueden ayudar. Sí, claro. A ver, nos dice, principio 3, una retroalimentación entre pares que promueva la motivación de los mismos y apoya el enriquecimiento del aprendizaje. Gracias. Andrea, ¿uno último que te haya llegado? Ya no tengo más, maestra. Se me botó el internet, entonces no me llega. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces creo que con esto cerramos esta actividad y bueno, podemos continuar. Continuamos. Ok, y bueno, pues agradecemos la participación de todos, nos enriquece el que nos proporcionen sus ideas, sus ejemplos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de actividades y apoyos que pueden utilizarse desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje, perdón. Bueno, vemos aquí en el principio 1 de proporcionar múltiples formas de representación. Pues en el aula deben ofrecerse diversas alternativas, ¿no? Que permitan aprender, pues, de diferentes maneras, facilitando el acceso y la comprensión de todos. Y aquí vemos unos ejemplos. Utilización de recursos para abordar temas, como podrían ser audiolibros, conferencias, podcasts, charlas, uso de materiales visuales, diagramas, esquemas, carteles, etcétera, ¿no? Realizar actividades dinámicas, juegos físicos, donde se pongan en movimiento el cuerpo. Espacios con pocos distractores, sin que esto se traduzca en que haya un empobrecimiento de los estímulos, ¿no? Sugerir diferentes opciones para obtener información, como pueden ser libros, internet, exposiciones, conferencias, páginas, entre otros. Del principio 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Pues aquí hay que recalcar que es muy importante utilizar diferentes modalidades y herramientas de apoyo que permitan la expresión y la fluidez de la comunicación del alumno. Por ejemplo, utilizar un tablero de comunicación o algún software adaptado, utilizar la LSM para expresarse. Se puede solicitar que elabore tareas que impliquen un reto, como puede ser un ensayo, que nos haga un dibujo acerca de lo que comprendió, exposiciones, esquemas, entre otros. Utilizar diferentes instrumentos de evaluación, por ejemplo, guías de observación, rúbricas, portafolios, diarios de clase,
pruebas orales o escritas, listas de cotejo, entre otros. Y del principio 3, proporcionar múltiples formas de motivación, pues para captar la atención, por ejemplo, cambiar el color o diseño de los materiales, variar la forma en que los alumnos se acomodan o se distribuyen dentro del aula o en el patio, utilizar códigos de color para hacer referencia a distintas actividades, asignaturas o indicaciones, para mantener el esfuerzo y la persistencia, tal vez utilizar un sistema de recordatorios, dividir las metas en objetivos o secuencias más cortas, como nos mencionaban hace un rato en el chat, utilizar relojes o alarmas para medir tiempos de tareas, ¿no? Para autorregular las emociones y motivaciones, tal vez también utilizar listas o rúbricas de objetivos cumplidos, enseñar a los alumnos a organizar cuadernos y materiales, ¿sí? Todas estas acciones, actividades nos pueden apoyar para trabajar estos principios. Y bueno, continuando con esta actividad para que nos queden muy claros los principios del DUA, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Actividad 2. ¿Qué principio se aplica? Vamos a ir leyendo y ustedes pueden ir tomando nota en su cuaderno, en una hoja, aseverando qué principio sería, el 1, el 2 o el 3. Pueden ir tomando nota de su secuencia de números. Inciso A. El alumno puede usar dramatización, esquemas, dibujo, maqueta, audios para exponer un tema. Está muy fácil. Inciso B. Como docente, planifico videos, audios, cuentos, láminas, presi, para explicar a los alumnos diferentes temas en la clase. Siguiente. Los viernes tenemos una actividad de TikTok educativos con el resumen semanal. Un equipo por semana lo presenta. Inciso D. El primer día del mes, los alumnos pegan en el friso del salón los cumpleaños correspondientes a ese mes. Inciso E. Al inicio de cada clase, comento cuál es el aprendizaje que se va a trabajar y al terminar, diseño actividades para que los alumnos de manera individual valoren si lo alcanzaron. Nayeli. ¿Sí? Nada más recordemos, maestros, la pauta. El principio 1 hace referencia a lo que el maestro realiza para presentar la información. ¿Qué es lo que el maestro hace? El principio 2 se refiere a cómo permitimos que el alumno exprese lo que ya sabe. El principio 3 hace referencia a todo el aspecto afectivo, de socialización, de motivación, de intereses. Muy bien. Yo creo que ya fue tiempo suficiente porque ya las fuimos leyendo. Vamos a ver cómo nos fue. Aquí tenemos las respuestas. Serían, ¿cómo les quedó su secuencia de números? 2, 1, 3, principio 3 y principio 1. Y como nos comentaban hace un momento, estas actividades van insertas en nuestra planeación. No son un punto y aparte, no es paralelo a lo que hacemos cotidianamente, sino que van insertas en nuestra planeación. Es decir, no implica un formato aparte, no implica una columna aparte, un rubro aparte. En el desarrollo de las actividades, en donde el maestro va utilizando las diferentes estrategias que propone el diseño universal de aprendizaje en relación a cómo los alumnos aprenden. Y esto se aplica tanto en los servicios escolarizados, en los CAM, como en los servicios de apoyo, es decir, en las USAID. Muy bien. Y bueno, nos vamos ahora a una tercera actividad que nos da la indicación que de manera individual vamos a identificar ahora sí a un alumno en específico de nuestra escuela.
y vamos a pensar en una actividad o ejemplo para ese alumno con base en esos principios. Creo que aquí ya podemos hacer la reflexión más real pensando en un caso en específico, ¿no? Para poder aplicar, bueno, ¿de qué manera trabajaría yo con ese alumno? ¿Cómo le pediría que él exprese o comparta lo que está aprendiendo? Sería el principio 2. Y en el principio 3, bueno, ¿cómo se motivaría o cómo podríamos sí, motivar al alumno para aprender? Tenemos 10 minutitos, vemos que trabajan rápido, así que yo creo que va a ser hasta en menos. Ya nos están llegando algunas respuestas. Nos enviaron de la actividad anterior, de su secuencia de números. 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3. Wow, muy bien, puras respuestas acertadas. Nayali, me comentan si podemos expresar a qué se refiere cada uno de los principios. No sé si te puedas regresar a la diapositiva donde están las 3 cajas con el qué, para poder ver. Exacto, gracias Nayali. Aquí está. Principio 1 es cómo el maestro presenta la información. El principio 2, qué actividades diseño para que el alumno exprese la información, cómo sé que él aprendió. Y el principio 3 se refiere a cómo estimular la motivación y el interés de los alumnos. Ya tengo respuestas. Como que nos hace reflexionar un poquito más, ¿no? El personalizar, ahora sí que las acciones o las actividades para pensando en un alumno. Las voy a empezar a leer. Por ejemplo, para el principio 1, nos proponen aquí escuchar un audiolibro, una parte o capítulo. Para el principio 2, escribe en braille lo que le gustó, personajes o indicación del docente en cuanto a lo que están pidiendo, no por medio de textos cortos, perdón. 3, el principio 3, los compañeros lean las producciones de su compañero. Qué importante. Okay. Otra maestra nos comparte del principio 1 presentar un video donde se muestren las figuras geométricas y cuerpos geométricos. Del principio 2, a cada alumno se le proporcionará una hoja en donde éste presente los cuerpos geométricos y figuras geométricas. Los alumnos tendrán que escribir el nombre de las imágenes presentadas, utilizar el tangram para que diseñen diversas figuras. Principio 3, los alumnos podrán jugar con el tangram en un tiempo determinado, formar equipos, crear figuras con las piezas del tangram. Nayali, y fíjate que aquí en este ejemplo del principio 2, me parece muy interesante porque aquí la maestra dice, le voy a dar una hoja con las figuras. Bueno, esto podría ser para los alumnos que tienen un estilo de aprendizaje visual y que les va a facilitar. Pero también les voy a dar el tangram para que ellos armen, y estamos hablando de una cuestión kinestésica, y vamos a ver que también está el video, que vamos a hablar de una cuestión auditiva, y puede ser con plastilina. Justamente de eso se trata el diseño universal de aprendizaje, que podamos diseñar actividades en donde puedan participar todos los alumnos. Aunque también aquí quiero hacer una precisión. Ojo, muchas veces, y esto es algo que nos dicen a nosotros los maestros de escuela regular, oye, pero entonces tú me estás pidiendo que cada actividad yo la planifique 3 veces, uno para este alumno, uno para este alumno y otro para los que tienen otro estilo de aprendizaje. No. Se trata de que en la cotidianidad del aula, algunas veces utilicemos cierto tipo de aprendizaje, de actividades para favorecer ciertos estilos de aprendizaje, y en otras ocasiones utilicemos otras actividades para otro estilo de aprendizaje. En fin, que podamos variar esas actividades, que no sean las mismas actividades, y que además el ambiente de aprendizaje del salón sea un ambiente de libertad para expresar, para interactuar, para experimentar con cada uno de los objetos de conocimiento que estamos teniendo pues en el día a día en el aula. Gracias, maestra Conchi. Así es. Y bueno, aquí me gusta este ejemplo porque nos contextualiza un poquito, ¿no? Vamos a leerlo. Alumna Sarita,
Es una alumna en silla de ruedas, requiere de mucho apoyo para vestirse e ir al baño. Su diagnóstico es parálisis cerebral y discapacidad intelectual. Nos dice, principio 1. Se establece agenda visual para la comunicación. Principio 2. A través de las agendas visuales nos damos cuenta que sí comprende y sigue indicaciones. Principio 3. Reconoce sus logros. Acá hay otro ejemplo. Alumno con discapacidad visual. Trabajar un audiolibro, usar un un programa que lea libros. 2. Hablar sobre el libro que escuchó y resumir su contenido con sus palabras. Principio 3. Aumentar su gusto por la lectura mediante la escucha de audiolibros que apoyen en su condición e implementar esta actividad en materiales futuros. Para un alumno con autismo, el principio 1. Presentar la información con apoyos visuales, con ilustraciones acordes al tema, con palabras clave. Principio 2. Expresa lo que aprendió de forma oral o mediante dibujos. Principio 3. Trabajo en Vinas con algún compañero de su preferencia y uso de materiales atractivos. Okay. Gracias, Nayeli. Y entonces aquí con esos ejemplos nos queda claro nuevamente cómo ustedes están aplicando el diseño universal de aprendizaje. Cuando hacen esa diferenciación, cuando ustedes identifican que para este alumno son ciertas actividades acordes a sus características y necesidades, e identifican que para este otro alumno, de acuerdo a sus características, harán otras cuestiones, o bien la misma actividad para este alumno, yo le voy a dar un texto escrito para realizar la actividad en el salón de CAM en el que estoy, pero para este otro alumno, en lugar de un texto escrito, le voy a dar el objeto concreto, y para este otro alumno a lo mejor voy a dar señas táctiles para iniciar la conversación, porque son de diferentes estilos de aprendizaje con diferentes características. En ese momento estoy aplicando el diseño universal de aprendizaje. Y en el caso de nuestros compañeros de USAER, también esta es justamente la estrategia para trabajar con los docentes de escuela regular, en donde tenemos que sensibilizarlos a cómo deben variar y diversificar. Y en la misma actividad, a lo mejor para este alumno con discapacidad, le voy a brindar ciertas estrategias o ciertos apoyos que van a permitir que el alumno avance en su proceso de aprendizaje. En el caso de nosotros, en el Estado, el maestro de USAER, pues sí, gran parte de su actividad se basa en la orientación a docentes, en la orientación a padres, pero también nosotros podemos trabajar con los alumnos de manera individual, ya sea dentro del aula regular o en muchas ocasiones dentro del aula de USAER. Y el maestro de USAER también tiene que tener claro cuando esté trabajando con los alumnos esta diversificación de procedimientos, de actividades, de estrategias para hacer que los alumnos accedan en la medida de lo posible con los aprendizajes. De verdad leemos todas las participaciones que nos llegan y valoramos muchísimo que es esa disposición para aportar, ¿no? Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues vamos a continuar con la organización de la sesión. También nos estaban pidiendo el link del video, por supuesto que se los compartimos, ese está público en YouTube, pero se los incluimos ahí en la presentación para que lo tengan como referencia. Sí. Bueno, pues para ya ir cerrando este tema, y ¿qué pasa cuando tenemos un grupo de alumnos con ritmos de aprendizajes más lentos, ¿no? Pues debemos ofrecerles apoyos, perdón, para avanzar a su ritmo y que le permita el logro de aprendizajes. Para el alumno con aptitudes sobresalientes, que también es población que atendemos en los servicios de apoyo, pues significa la oportunidad de avanzar tan lejos como sea posible, presentar estas oportunidades. Sin embargo, no se trata de ofrecer lo mismo a todos, sino proporcionarles lo que requieren, lo que necesitan, de una manera diferente para que cada uno de ellos alcance los niveles educativos que correspondan a sus potencialidades de aprendizaje.
Se trata de fortalecer una escuela para todos y para cada uno con el fin de formar mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Ser esa respuesta pertinente para todos los alumnos. Vamos a explicar un poco más qué es un apoyo, qué es un ajuste y la diferencia entre ambos. Tenemos que partir del marco de la educación inclusiva. Esta filosofía, este enfoque, le corresponde a todo el sistema educativo. Ya tenemos el contexto de que la educación inclusiva tiene por objetivo permitir que todos los estudiantes aprendan y participan, ya que pretende, además de eliminar o minimizar barreras, promover el entorno accesible, como mencioné anteriormente, para que todos los alumnos aprendan y participen. El inicio de esta educación inclusiva se basa en el diseño universal de aprendizaje, es decir, cómo lograr esa educación inclusiva en las escuelas partiendo del diseño universal de aprendizaje, ya que este enfoque didáctico es la respuesta para la diversificación acorde a las características, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de todos los estudiantes que están en las aulas. Este diseño universal de aprendizaje, como ustedes ya saben, se basa en 3 principios. El principio de la representación, el cómo el maestro brinda la información. El principio de la acción y la expresión, cómo el alumno interactúa y demuestra que ha aprendido o que está aprendiendo. Y el de la motivación e interés, el por qué es importante y cómo motivarlos para aprender. Es importante comentar que dentro de este diseño universal de aprendizaje se encuentran los apoyos, las fuentes de apoyos que hemos visto que se utilizan para promover la educación inclusiva y también los diferentes tipos de apoyo en el currículo, en las actividades, etcétera, entran dentro del dentro del enfoque del diseño universal de aprendizaje. Sin embargo, cuando este no es suficiente para un caso en particular, se deben implementar los ajustes razonables. Vamos ahorita a ahondar un poco más en este tema. Primero que nada, tenemos que hablar que el sustento legal de los ajustes razonables está en el artículo 3º constitucional, ya que ahí menciona específicamente que para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación deben implementarse los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. Aquí vemos cómo está la palabra ajustes razonables, la palabra apoyos, por eso nos hace importante diferenciar qué son los ajustes razonables, qué son los apoyos y cómo los apoyos entran dentro del diseño universal de aprendizaje. Y también algo importante es las necesidades de la persona. En ese sentido, podemos decir que la Secretaría de Educación Pública y también la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva explican que se puede entender como apoyos a todas las actividades que la escuela, que aumentan la capacidad de la escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implicaría, además de lo anterior, reducir las barreras para el aprendizaje y movilizar los recursos para tal fin. Entonces, si se fijan, los apoyos están en las escuelas y ahorita vamos a ver cuáles son estos. Vemos también que los apoyos, las fuentes de apoyo que nos habla el libro de Equidad e Inclusión de la Secretaría de Educación Pública, menciona que hay 7 tipos de apoyos, de fuentes de apoyos. Los estudiantes, porque podemos apoyarnos a los estudiantes justamente para hacer que otros estudiantes puedan acceder al aprendizaje. Cuando hacemos trabajos en equipos y entre ellos se apoyan, cuando fomentamos trabajo en binas o cuando le pedimos a algún alumno que pueda ser monitor de otro alumno, estamos utilizando a los estudiantes como una fuente de apoyo. Cuando los directivos promueven y son gestores y son proactivos y son líderes pedagógicos que están pendientes de las planeaciones de los docentes en cuanto a esa diversificación de estrategias, vemos que también son una fuente de apoyo para la educación inclusiva.
Los docentes, por supuesto, cuando los docentes implementan el diseño universal de aprendizaje, cuando los docentes diversifican y realizan adecuaciones pertinentes para determinados alumnos, estamos diciendo entonces que los docentes son una fuente de apoyo para la educación inclusiva. Los familiares, por supuesto, esto no nos queda duda, que la familia es un gran apoyo y que la familia es fundamental para el aprendizaje de los alumnos. La tecnología también puede ser una fuente de apoyo cuando usamos no solamente dispositivos para la búsqueda de información, para impartir las clases, para la interacción de los alumnos. Imagínense qué actividad tan interesante sería que los alumnos pudieran hacer esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que a través de un Zoom, a través de una videollamada, pudieran intercambiar opiniones con otros alumnos de otras escuelas, de otros estados, inclusive de otros países. Entonces la tecnología se vuelve una fuente de motivación y de aprendizaje para los alumnos. Por supuesto, los servicios de educación especial son un apoyo para la educación inclusiva, considerando que la población específica de los servicios de educación especial son los alumnos con discapacidad, con actitudes sobresalientes y con otros trastornos. Y finalmente, una fuente de apoyo para la educación inclusiva son otros servicios complementarios, como podrían ser los neurólogos, las instituciones de salud, algunas cuestiones de recreación, en fin, esos también pueden ser otras fuentes de apoyo. Y en cuanto a los tipos de apoyo, vamos a ver que puede ser en la comunicación, en el equipamiento, en la infraestructura y también en los elementos del currículo. En cuanto al término de apoyos, esto ya lo he comentado, vamos a ver que los diferentes tipos de apoyos que pueden implementarse pueden considerarse como parte del diseño universal de aprendizaje para promover tanto la participación de los alumnos como un entorno accesible. En relación a la accesibilidad, Mejor Edu en su documento justamente de diseño universal de aprendizaje del 2022 nos menciona que la accesibilidad es un requisito previo para la participación de las personas con discapacidad y es por esto que debemos promover y estar al pendiente de que las acciones, el equipamiento, la escuela, en fin, todo lo que rodea a los alumnos sea accesible y en nuestro caso, la educación especial, particularmente con los alumnos con discapacidad y también con aptitudes sobresalientes y otras condiciones. Pero ¿qué sucede cuando los apoyos no son suficientes para el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué sucede cuando, a pesar de que yo esté realizando acciones enmarcadas en el diseño universal de aprendizaje, hay alumnos que requieren acciones todavía más específicas? Entonces, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nos dice que al tomar en cuenta la diversidad, resulta casi imposible abarcar necesidades o requerimientos particulares de todas las personas. Ante ello, se debe recurrir a otra de las estrategias para garantizar la accesibilidad. Es decir, y esto es muy importante que lo reflexionemos, la accesibilidad se relaciona con grupos de personas que comparten una condición, pero los ajustes razonables se refieren a la atención de barreras en casos individuales. Vamos entonces para este marco que nos marca CONAPRED, para precisar más qué son los ajustes razonables. Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Aquí tenemos una palabra clave que es que no impongan una carga desproporcionada e indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos que tienen. Fíjense cómo acá estamos hablando nuevamente que los ajustes razonables se hacen en un caso en particular. Vamos a ver otra definición que nos dice que los ajustes razonables en todo lo relacionado a la educación inclusiva son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo, pero también de la gestión escolar, basadas en las necesidades específicas de cada estudiante.
que persisten a pesar de que se está aplicando el diseño universal del aprendizaje y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. Aquí nuevamente vemos varias palabras claves. Primero, se basa en las necesidades específicas de un estudiante. Ya se hizo el diseño universal de aprendizaje, se está planificando con base en un diseño universal de aprendizaje y a pesar así se requieren ajustes más específicos y se requiere de la evaluación de las características del estudiante para poder dar una respuesta pertinente. Justamente ahora se publicó el anexo de los servicios de educación especial como parte del Consejo Técnico Escolar que se va a ver en este mes de marzo. Y en este documento nos explica que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad conceptualiza los ajustes razonables como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, pues de que todos los derechos, se cumplan todos sus derechos fundamentales. Aquí nuevamente vemos cómo es que no impongan una carga desproporcionada y en un caso particular se está hablando acá. Este documento, no sé si lo conocen, lo publicó Mejor Edu en el 2022, que se llama justamente Accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje. Nos plantea que los ajustes razonables son un medio para proteger el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Cuando el dispositivo genérico, o sea, lo general que se hace para la accesibilidad universal y del diseño universal, no alcanza a la situación particular que experimenta cada persona con discapacidad. Aquí nos da la clave, la diferencia entre el diseño universal de aprendizaje, entre los apoyos y los ajustes razonables. Nos dice que el diseño universal es genérico, es general, se aplica a todos, es para todos los alumnos, pero el ajuste razonable es particular a cada persona con discapacidad. Un ajuste es razonable en relación a la pertinencia, es decir, que esa acción, esa modificación, esa estrategia que vamos a implementar da respuesta a las características y necesidades de los alumnos. Es proporcional, es decir, la estrategia que yo estoy implementando, la acción, la modificación que se va a implementar, va acorde a la situación. Aquí ya no estamos hablando de las características del alumno, sino a la situación, al contexto es proporcional con lo que yo cuento, con el contexto en el que está el alumno. Y vamos a ver también que es viable, es decir, que los costos, ya sea en dinero, en tiempo, en recursos humanos, son factibles de implementarse en una situación específica. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera algún alumno que yo estoy evaluando y que estamos viendo que él requiere cuestiones de integración sensorial. A lo mejor lo óptimo, lo ideal sería que en la escuela hubiera un aula específica para poder implementar algunas intervenciones relacionadas con la integración sensorial, pero a lo mejor eso no va a ser viable en costos, en infraestructura y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que dar una respuesta pertinente en proporción a lo que yo tengo y a lo mejor eso sería viable, implementar una estrategia, una rutina muy sencilla de integración sensorial basada en las opiniones de los expertos para este alumno en particular. Y no necesariamente esa aula que en esos momentos pues sería desproporcionada de los recursos que yo tengo y no sería viable. Justamente este documento de accesibilidad y diseño universal de aprendizaje de Mejor Edu nos comenta que algunos elementos del ajuste razonable son, primero, es una conducta positiva de actuación para transformar el entorno. El ajuste razonable se hace en el entorno del alumno. Sin embargo, beneficia al alumno porque ese entorno vamos a dar respuesta, en ese entorno, perdón, vamos a dar respuesta a las necesidades específicas de la persona con discapacidad, ¿no? No significan una carga desproporcionada, que ya lo hemos visto, y también tienen la finalidad de facilitar la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad.
Finalmente vemos que se hace exigible en aquellos casos no alcanzados por las obligaciones generales, es decir, por el diseño universal de aprendizaje no es suficiente y entonces ahí es exigible que se implemente un ajuste razonable. Al elaborar un ajuste razonable, también el anexo de los servicios de educación especial nos menciona que es importante, primero, identificar cuáles son las variables, es decir, lo que hemos platicado de viabilidad, proporcionalidad, que es lo razonable, ¿no? ¿En qué momento se van a aplicar? Si bien forman parte de la educación inclusiva, estas acciones se llevan a cabo cuando las necesidades específicas del estudiante persiste a pesar, de que ya estamos implementando el diseño universal de aprendizaje. También es importante conocer al estudiante, ¿no? Contar con información sobre la familia, su historia, la trayectoria escolar, los espacios sociales en los que interactúa, así como identificar sus características, habilidades, aptitudes e intereses particulares. Y fíjese, este rubro que nos presenta el anexo de educación, de los servicios de educación especial del Consejo Técnico Escolar, vamos a ver que nos está haciendo referencia a una evaluación psicopedagógica, a un conocimiento profundo del alumno. Entonces, para realizar un ajuste razonable, dada la especificidad de lo que implica el ajuste, es importante ese conocimiento profundo de los alumnos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes y que ese conocimiento profundo nos los da la evaluación psicopedagógica, ¿no? Tenemos que definir qué tipo de apoyo se requiere. Ya vimos los diferentes tipos en la comunicación, en la infraestructura, en aspectos curriculares, etcétera, ¿no? Y por supuesto, establecer compromisos con la familia, ya que ese es un trabajo colaborativo en el que intervienen diferentes agentes, quienes desde sus posibilidades y espacios brindan apoyos a cada uno de los estudiantes pues, que están con ellos, de sus hijos, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas diferencias entre apoyos, considerando nuevamente que los apoyos forman parte del DUA y los ajustes razonables. Nosotros este cuadro lo diseñamos con base en lecturas de muchos documentos que no nos quedaba claro bien esta parte de los apoyos como parte del DUA y los ajustes, y llegamos a la conclusión que la diferencia está en cuanto al nivel de especificidad. Los apoyos, vamos a ver que un mismo apoyo puede ser utilizado por varios alumnos que compartan características semejantes. Por ejemplo, la silla de ruedas convencional para alumnos con discapacidad motora, el uso de textos con macrotipos, en fin, puede ser un mismo apoyo utilizado por diversos alumnos. Y esto implica que los apoyos pueden impactar a todos los alumnos de un grupo. Cuando aplicamos actividades de enriquecimiento, por ejemplo, en Áulico, esas impactan en todo el grupo. Es un apoyo que brindamos que impacta a todo el grupo. Cuando utilizamos pautas visuales para un alumno, también le benefician a muchos alumnos del grupo. Y dan respuesta a la diversidad de los estudiantes. En cambio, el ajuste razonable es para un caso en particular, para un alumno en particular. No se puede generalizar, no es para todos los individuos. Se diseña pensando en este alumno en particular y da respuesta a necesidades específicas de un alumno. Y también otro criterio es la disponibilidad. Los apoyos es un recurso que se encuentra en la escuela. Ya vimos las fuentes de apoyo, cómo están en las escuelas, o diferentes tipos de apoyo lo podemos hacer desde la escuela, ¿no? Entonces, ¿está disponible o es susceptible de gestionarse? Por ejemplo, a lo mejor no está disponible una silla de ruedas convencional en la escuela, pero puedo gestionarla ante alguna instancia. En cambio, los ajustes son medidas particulares que deben diseñarse o adecuarse de acuerdo a las necesidades específicas del alumno. Vamos a ver ahora algunos tipos de apoyos y ajustes. El libro de aprendizajes claves, que ya lo hemos referenciado anteriormente, maneja estos tipos de ajustes en la infraestructura, los materiales, la comunicación, los objetos de uso cotidiano, la organización de la jornada escolar. El documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva plantea que pueden haber ajustes en casi los mismos tipos, pero nos pareció muy importante que también plantea que pueden haber ajustes en el diseño e implementación del currículum, que esto, bueno, es ya la concreción que haríamos en nuestras planeaciones didácticas. Revisamos también otros documentos, básicamente de España, de Colombia, de Chile, a ver cómo ellos conceptualizaban la clasificación de los ajustes.
tratando de hacer un concentrado, como de algo más global que nos permita clasificar de una manera más práctica los ajustes, sobre todo para el momento de implementarlos en la planeación. Nosotros concluimos que básicamente los tipos de apoyo y ajustes podían ser en la comunicación para el acceso a la información, en el equipamiento, en la infraestructura y en los elementos del currículo. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos apoyos en la comunicación para el acceso a la información. Tenemos una lista de asistencia con apoyos visuales. Tenemos la señalización en lengua de señas mexicana de un baño, un intérprete, la señalización en braille. Esos son los aspectos de accesibilidad que les sirven a todas las personas que manejan estos sistemas de comunicación, o bien apoyos que pueden servir para acceder a la información. Sin embargo, cuando hablamos de ajustes razonables, estamos hablando de cuestiones personalizadas. Aquí tenemos un tablero de comunicación que tiene un tamaño y una inclinación acorde a este alumno con discapacidad motriz, y las imágenes son personalizadas. No es un tablero de comunicación que compramos, no es un pictograma que bajamos del internet y que se puede ser generalizado. En este caso, este tablero de comunicación se diseñó exclusivamente para un alumno. Ustedes podrían decirme, entonces el tablero de comunicación que venden o el que yo bajo de internet es un ajuste razonable. No, porque esos tableros de comunicación pueden servir a diferentes alumnos. Yo bajo el tablero de comunicación, descargo el tablero de comunicación con pictogramas o con imágenes y lo aplico a uno o a otro alumno. Este tablero de comunicación se considera un ajuste razonable porque el tamaño, el contraste de color, la inclinación, el tamaño de las imágenes contenidas, las formas de comunicación que se utilizan son personalizadas para este alumno con discapacidad múltiple y que además no le va a servir a otro alumno. También tenemos una estación Teach en un salón y las actividades, en cada uno de los cajones son personalizadas para el alumno con trastorno del espectro autista. Este es un ajuste razonable para este alumno. Tenemos aquí otros apoyos como parte del equipamiento, que ahí tenemos un dispositivo para poder manejar, adaptar la computadora, Tenemos una grúa para entrenamiento de los alumnos que están iniciando en el desplazamiento, una silla de ruedas convencional, una mesa de las que sirven para adaptadas a la silla de ruedas para que pueda entrar la silla de ruedas con el alumno. Y esos son apoyos en el equipamiento. Aquí tenemos un asiento que es el ajuste razonable justamente sobre una silla de ruedas convencional, pero el ajuste consiste en que este asiento se hizo de foamy, es un material muy duro que se compró, que se consiguió, y se le hacen unas perforaciones, unas excavaciones, justamente para que las piernas del alumno tengan mayor fijación y no haya un desplazamiento hacia adelante, ¿no? Y atrás, en la parte del coxis, también tiene unos aditamentos para apoyar al alumno que pasa mucho tiempo sentado en la silla de ruedas. Ese es un ajuste razonable. Está diseñado para una persona en particular y le sirve a este alumno y a ningún otro alumno. Tenemos allá otro ejemplo con cucharas adaptadas, con el grosor que el alumno requiere, una silla con un aditamento especial, también para las necesidades del alumno y lo que requiere. Y aquí tenemos otro ejemplo de sillas. Aquí tenemos como hasta el rehabilitador físico le está tomando todas las medidas de la alumna para poder implementar estas sillas que tenemos a un costado, que vean cómo son sillas. Nosotros en el estado tenemos un centro de diseños adaptados que realiza material con cartón reciclado, y aquí tenemos cómo elabora sillas personalizadas. Cada silla tiene una inclinación del respaldo, una altura diferente. Vean, los descansapiés también son diferentes dependiendo de las características de los alumnos. Está fallando un poco el internet y por eso ven que, bueno, he tenido que apagar mi cámara en algunos momentos. Bueno, aquí tenemos un apoyo a la infraestructura y, bueno, son las rampas, el baño adaptado, los pasamanos, que son los apoyos que dentro del diseño universal de accesibilidad, pues se implementan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ajuste razonable en la infraestructura, en donde es un baño
que bueno, además de las adaptaciones que tiene, también tiene un cajón con un ancho específico para permitir el descanso del fémur del alumno, y también tiene algunas adaptaciones a los costados para que él pueda desplazarse hacia ese pues, implemento de uso diario, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de apoyos a los elementos del currículum. Vemos cómo el alumno requiere el apoyo concreto de los billetes y las monedas para poder resolver los problemas y las cuentas que se le implementan. A un costado tenemos como son tarjetas, apoyos visuales para un alumno con discapacidad auditiva que tiene, bueno, el español escrito, la imagen y la traducción a lengua de señas mexicana para que él pueda estar en ese proceso de construcción de la lengua escrita. Se va a realizar alguna actividad con él y se le brindan estos apoyos. Igualmente, aquí tenemos más apoyos en los elementos del currículum, material concreto, como tenemos esa necesidad de apoyos visuales y ponemos un crucigrama, tenemos los libros en macrotipo, que me parece, este ejemplo me gusta mucho del macrotipo, porque fíjense, cuando nosotros hablamos del texto en macrotipo, el texto en macrotipo es un apoyo que se brinda a los alumnos con baja visión. Sin embargo, en sí no es un ajuste razonable. ¿Cuál va a ser el ajuste razonable? Cuando a ese texto en macrotipos le hagamos alguna adaptación dependiendo, porque el texto en macrotipos no le sirve a todos los alumnos. Vamos a ver que hay alumnos con baja visión que tienen una visión central, pero que esos seres tienen una visión periférica. Entonces, el macrotipo no siempre es la opción idónea para una persona con baja visión. Si al texto macrotipo, por ejemplo, le ponemos unas tiras negras al costado o remarcamos las palabras con alguna condición específica para resaltar del resto del texto, ese sería el ajuste razonable a ese apoyo de accesibilidad como lo es el macrotipo. Igual otro apoyo son colocar etiquetas, por ejemplo, etiquetas en los libros para apoyar o dar instrucciones específicas al alumno, de manera que usa los libros que usan todos los alumnos, pero con las etiquetas le brindamos apoyo para que pueda resolver y participar y aprender en la actividad en la que están inmersos todos los alumnos. Aquí tenemos más apoyos, por ejemplo, en lugar de pedirle al alumno que haga un resumen, a lo mejor le podemos dar preguntas con respuestas cerradas para que pueda él responder esas cuestiones relacionadas con el texto y pueda rescatar las ideas principales. O bien, aquí tenemos otro ejemplo de cómo estamos trabajando la separación de palabras y le damos tarjetas con cada palabra para que podamos trabajar este aspecto, pero estas tarjetas son apoyos que se le brindan para esa comprensión que algunos alumnos aprenden de manera natural al estar en contacto con textos, pero que otros alumnos requieren ciertos apoyos para distinguir esta separación entre palabras. Más apoyos, tenemos cómo colgamos etiquetas y cómo podemos también hacer algunas instrucciones anexas en los libros. En cuanto a los ajustes a los elementos del currículum, vamos a ver que uno de los que se pueden utilizar es la introducción de objetivos o contenidos complementarios. Y esto se realiza principalmente cuando vemos que los contenidos del grado que está cursando el alumno no dan respuesta a todas las necesidades específicas que tiene, y es permitido y válido y además exigible, como hemos visto anteriormente en la fundamentación legal, que se introduzcan aquellos objetivos o contenidos que pueden apoyar al alumno a participar y a aprender acorde a sus características. Ahora, con la nueva escuela mexicana, con el programa analítico y en la parte de codiseño que nos permiten introducir nuevos aprendizajes o nuevos contenidos, vamos a ver cómo casa perfecto esto con los ajustes razonables, como por ejemplo, cuando tenemos algún alumno que decíamos el ejemplo de la integración sensorial, que requiere un programa muy específico de integración sensorial y en la currícula no hay objetivos o aprendizajes relacionados con esto, pero que tenemos que trabajarlo para poder apoyarlo en su proceso de aprendizaje y de socialización. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de la gramática de la lengua de señas mexicana, que no hay objetivos de aprendizaje tal cuales en el currículo, pero que se requiere para que el alumno con discapacidad auditiva tenga acceso a esta lengua que le va a permitir
construir conocimientos y también socializar. Entonces, esa introducción de objetivos o contenidos complementarios son ajustes a los elementos del currículum porque son pensados específicamente para un alumno. Aquí tenemos el calendario dentro de la metodología Van Dijk, el sistema de calendarios que se implementa. Esto se usa mucho en los centros de atención múltiple, pero también en algunos alumnos implementan el sistema de calendarios para organizar el tiempo, sobre todo para propiciar la comunicación con los alumnos. Aquí tenemos el ejemplo que les comentaba, una maestra que implementa un programa de integración, hay un error, un programa de integración sensorial para un alumno específico antes de entrar al salón, con el objetivo de pues, satisfacer algunas necesidades muy específicas que él tiene en cuanto a cuestiones vestibulares. El libro personal, por ejemplo, con la construcción de oraciones a partir del contexto del alumno que nos menciona el método troncoso, vamos a ver que también es considerado un ajuste razonable. La logogenia es una metodología 100% individual, adaptada a las características, las palabras, las necesidades de un alumno. Entonces, esto es considerado un ajuste razonable, lo mismo que el método Teach, porque se piensan las actividades, las instrucciones, acordes a las formas comunicativas, acordes al contexto y a las características del alumno. Estas cuestiones de metodologías muy particulares que su implementación es individualizada porque lo que se utiliza en la metodología es el contexto personal del alumno. Estamos hablando que son ajustes razonables en aspectos metodológicos. Vamos ahora a hacer una actividad. Vamos a seleccionar, vamos a presentar algunos ejemplos con apoyos y ajustes y ustedes nos van a comentar si lo que están viendo se trata de un apoyo o de un ajuste razonable. Vamos a utilizar la plataforma que ahorita nos van a ayudar a compartir en el Zoom este enlace para poder responder la actividad. No sé si nos pueden apoyar, por favor. Pero en esta primera tienen que seleccionar 2 ejemplos de apoyos. Y tenemos la primera imagen, es un letrero en lengua de señas. La segunda imagen es un tablero de comunicación. La tercera imagen es un timbre visual. Y la cuarta imagen es una estación Teach diseñada para un alumno. Entonces acá tienen que seleccionar los 2 ejemplos que sean apoyos. Le doy para la respuesta. Por favor. Sí. Y bien. Me parece que la opción 1 es un ejemplo de apoyo y la opción 3, que es un timbre visual, también son las correctas. Voy a pasar a la siguiente. Ok. Ya pueden acceder a la siguiente. Ya abrí la presentación, perdón, la pregunta. Ahora son seleccionar 2 ejemplos de ajustes razonables en el equipamiento. Tampoco aquí les aparece la imagen 2. ¿Qué pasará? ¿No está cargando todas las imágenes? No, Pues, aún no abre, nos comentan. Les voy a comentar. En la primera opción tenemos una mesa donde de las que tienen un arco para que la silla de ruedas pueda caber, el cuerpo del alumno pueda caber a pesar de la silla de ruedas. En la opción 2, en la silla de ruedas que les comenté, perdón, el asiento que les comenté anteriormente, elaborado para un alumno, donde se toma la altura de las piernas, el soporte para el coxis. En el punto 3 es la cuchara y los cubiertos adaptados a cada alumno. Y el punto 4 es un macrotip. Es un libro de macrotip. Nos contestan aquí, creo que no pudo acceder. Respuesta 1 y 3, comentan aquí. Y entonces, bueno, ya se empieza a actualizar.
Vemos que la opción 1 tiene un 25%, igual que la opción 2. La opción 3 tiene un 50% y pues nadie hasta el momento ha votado por la opción 4. Ya, por cuestión de tiempo, vamos a darle clic para cerrar aquí. Y bueno, aquí los ajustes, es eso personalizado que hacemos. Tenemos la silla y tenemos también los cubiertos diseñados para cada alumno aquí en particular. Bueno, y ya para casi concluir, vamos a ver que en las escuelas y en las aulas, la movilización de apoyos y los ajustes razonables son un compromiso y una obligación desde la perspectiva jurídica. Implican la realización de modificaciones a las políticas, las culturas y a las prácticas. Esto hace referencia al índice de inclusión. No realizarlos representa un acto de discriminación. Como vemos, la cuestión de los ajustes razonables, la cuestión de los apoyos del diseño universal de aprendizajes, tiene una base jurídica en el principio de igualdad de oportunidades y sobre todo en el derecho a la no discriminación. Y bueno, todo esto que hemos visto, el DUA, los apoyos, los ajustes razonables, ¿cómo lo implementamos en la planeación didáctica? Bueno, yo les voy a comentar lo que hacemos en nuestro estado. Este que vemos acá es el formato de planeación del docente de grupo de UNCAM. Y aquí vemos cómo los docentes, bueno, según los campos de formación, vamos a ver cómo ahorita hablando todavía estamos usando los formatos relacionados con aprendizajes claves. No hemos cambiado todavía a los programas de la nueva escuela mexicana y vamos a ver cómo los aprendizajes esperados, objetivos, los van desglosando y elaboran descriptores del logro. Y en una columna van poniendo los apoyos, es decir, qué acciones del diseño universal de aprendizaje van a utilizar para apoyar a los alumnos y también qué ajustes razonables. Nada más que sus ajustes razonables ya son personalizados. En la dosificación de actividades, ahí ellos van trabajando cuestiones ya de cómo desarrollan, ya sea la secuencia didáctica, ya sean los proyectos, ya sea la relación de actividades, como cada maestro decida. Y en esa explicación, ellos van mencionando que estrategias del diseño universal de aprendizaje, claro, sin decir, y del diseño universal de aprendizaje haré esto, ¿no? Sino que en lo que van desglosando, ellos ya van involucrando acciones y estrategias para la accesibilidad de todos los alumnos, que promuevan la participación y la comunicación. En el caso de los compañeros de los servicios de apoyo, igualmente tienen un formato de planeación y en las actividades ahí van también mencionando las estrategias, las modificaciones, lo que van a realizar y que justamente debe estar vinculado con el diseño universal de aprendizaje o bien con los apoyos y los ajustes razonables. Ya como conclusión, creo que podemos decir que un estudiante con discapacidad o con alguna condición cuestiona nuestra práctica educativa cuando llega al salón de clases. Pensemos en un maestro de grupo regular, en un maestro de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato. Cuando llega un alumno con discapacidad, pero inclusive en los CAM también, cuando tenemos un alumno que, bueno, no sabemos qué hacer, cómo este alumno aprende, qué tengo que hacer, cómo puedo modificar, cómo puedo apoyar, qué tengo que variar en mi metodología para que este alumno aprenda. Es decir, nos cuestiona nuestra práctica, pero no solo las cuestiona, sino que también la moviliza, o al menos la debe movilizar, porque ya vimos que es un derecho que los alumnos tienen de que hagamos el diseño universal de aprendizaje, de que planeemos con base en el diseño universal de aprendizaje y que en los casos particulares que lo merita, hagamos los ajustes razonables. Ya vimos que no hacerlo implica un acto de discriminación. Y tenemos que, ya para finalizar, entender que realizar prácticas inclusivas implica minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, promover la accesibilidad, como pues elaborando planeaciones con el enfoque del DUA, movilizando las diferentes fuentes de apoyo
y, en los casos necesarios, elaborando los ajustes razonables para brindar una educación que se ocupa de las necesidades de todos los alumnos y, en nuestro caso particular, de los servicios de educación especial, pues de los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y con otras condiciones. Con esto damos por terminada la sesión de hoy. Esperamos les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su asistencia, por su participación y un gran saludo hasta los compañeros del Valle de México. Antes de cerrar la sesión, no puedo dejar de hacer la invitación de descargar la colección de libros Juntos Trabajamos por la Inclusión que compañeros de nuestro estado elaboraron en torno a diferentes temáticas de educación especial. Esperamos les sea de utilidad. Muchas gracias. Nos saluda el CAM 51 muy efusivamente. Saludos, CAM 51. Saludos, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos llegan comentarios al chat también, que creo que no son visibles para todos. Muchas gracias por sus reconocimientos, sus agradecimientos. Nos agradecen también. Muchas gracias también a las autoridades que hicieron posible pues esta vinculación, ¿no? De estar en contacto, de poder compartir todo el trabajo que lidera la doctora Conchis Fernández, que es mi jefa, y que estamos trabajando colaborativamente, pues mucho trabajo, pero con mucho gusto aquí andamos con ustedes. Gracias. Vamos a darle rápidamente la palabra a la maestra Rosa Neri y luego a la maestra Claudia Celina, que levantaron la mano. Y nada más al final un breve aviso, un acuerdo que voy a dar y ya concluiríamos. Maestra Rosa Neri. No está abierto su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues excelente este evento. La verdad me clarificó muchas de esas dudas que yo tenía. La verdad me quedo llena de muchas estrategias para llevar a cabo en mi lugar de trabajo en la USAER 12 y la USAER 15. Felicidades a las maestras, a las doctoras, porque la verdad estuvo muy clara la participación de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Rosaneri. En lo que gusten. Muchas gracias. Maestra Claudia. Pues buenos días a todos. Pues doctora Conchita, maestra Nayeli. A nombre del doctor Eduardo Galán Cervantes, jefe del Departamento de Educación Especial, pues realmente damos un agradecimiento muy grande por esta participación que ustedes han tenido hoy en día en el Valle de México para aportar un poco más sobre los conocimientos que se tienen sobre el diseño universal de aprendizaje, los ajustes razonables y los apoyos específicos. Ha sido una mañana de muchos conocimientos y, como dice la maestra y algunos otros comentarios por ahí, sirve para seguir acrecentando los conocimientos, pero sobre todo la parte práctica que tenemos que tener en nuestras funciones diarias como maestros, tanto de CAM como de USAER. Agradecemos mucho al maestro Juan Luis, supervisor de la zona 5, por esta gestión, ¿sí? Por esta atinada gestión y sobre todo pues por compartir con todas las supervisiones escolares y el departamento pues esta actividad que sin duda pues bueno nos deja mucho de provecho en nuestras funciones como maestros, como directivos, ¿sí? Tanto de CAM como de USAER. Pues muchísimas gracias, solamente es agradecerles a nombre del doctor y pues buen día para todos los demás. Sí, muchas gracias a todos por su atención. Mi director, que es el maestro Jesús Valencia, ya no se quedó hasta el final, se salió a media conferencia. Igual reconoce la importancia de las vinculaciones. Entonces yo espero, como dijo el maestro Juan Luis, que este es el primer encuentro de muchos y que también ustedes puedan compartirnos lo que decía yo al principio. Cada estado tiene su contexto y sus riquezas a partir de ese contexto. Entonces, ojalá podamos tener alguna reunión posterior con algún conversatorio, con algún intercambio de maestros de CAM o de maestros de USAER, cómo lo hacen. Me parece que sería muy rico para nosotros aprender también de lo que ustedes están haciendo. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Les agradecemos su participación durante la sesión del día de hoy.